Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre lo que es la gracia y la cortesía Montessori. Entonces, comenzamos. Pero entonces, ¿qué es la gracia? La gracia se caracteriza por ser un concepto en base a movimientos o ciertas actividades que vamos a necesitar y son movimientos bruscos o torpes que luego se van a hacer más precisos. Y la cortesía son una serie de conjunto de cosas que son llevadas en base a los demás para embellecer nuestra alma y nuestros sentimientos. Es decir, es una manera de saber cuándo y cómo decir las cosas de una manera precisa y asertiva. ¿Y para qué nos sirve la gracia y la cortesía? Para una autoconstrucción, para lo social, para las relaciones armónicas, para saber cuándo decir sí y cuándo decir no de una manera precisa. También para tener equidad, confianza y para una base cultural mejor adaptada. Debemos recordar que nosotros como adultos somos el ejemplo, somos la base de ellos. ¿Cuántas veces cuando los niños van a una casa o nosotros vamos con los niños a una casa, decimos, ¿cómo se dice? O cuando le dan algo, di gracias, o de nada, o ofrece, y haz esto, y haz aquello. Y siempre queremos que nuestros hijos sean lo más educados posibles, pero realmente se han puesto a pensar cómo nosotros hacemos eso. Es decir, ¿cuántas veces cuando vas al mercado y te dan el cambio, tú dices, gracias, o aquello que te empacan las bolsas, o cuando vas en el carro manejando y alguien se te mete y le gritas y le dices? Entonces, los niños son como esponjitas que están absorbiendo todo y ellos miran. Entonces, con el ejemplo, tú estás predicándoles. Si tú no les dices y a ellos les quieres exigir que digan gracias, haz esto, haz aquello, pero ellos no ven ese hábito en ti, entonces va a ser más difícil. No quiere decir que porque a lo mejor, yo no lo hago, entonces mi hijo no tiene que ser educado o mi hijo no tiene que hacer esas cosas, y no es así, porque obviamente queremos que ellos sean mejores que nosotros, pero sí también debemos de ciertas cosas predicar con el ejemplo. Entonces, si el niño ve que cada vez que voy a un lugar y alguien me da algo y yo le digo gracias, yo ya no voy a tener la necesidad de estarle recordando a mi hijo, di gracias, ¿cómo se dice? Entrega esto, ofrece. Si el niño ve que cuando yo tengo algo, ofrezco sin necesidad de que alguien me pida, entonces el niño va a ir entendiendo esa parte. Son cosas tan sencillas que parecen tan fáciles, pero la verdad es que a veces pues no las hacemos. Porque se nos olvida, por falta de tiempo, por falta de hábitos, pero es algo muy importante. Pero, ¿qué queremos que aprendan los niños con todo esto? Queremos que aprendan a estornudar, a toser, a sonarse la nariz, a levantar el plato donde comen, a dejar pasar a alguien, a ceder su lugar, a reflexionar cuando se equivocan y aceptar, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, porque cuántas veces la verdad se nos dificulta mucho el perdonar a alguien, el decirle, ¿sabes qué? Yo la regué, yo tuve la culpa. Entonces no aceptamos nuestros errores. Entonces de esta manera, al niño comprender todo esto, él va a ser más fácil que diga, ¿sabes qué? Yo tuve mi error y me disculpo contigo. También a recoger las cosas que ellos tiran. Muchas veces, nosotros como padres, pues sí, vamos a recoger lo que nuestros hijos tiran, o eso es lo ideal. Porque cuando están muy pequeños, pues a lo mejor y no van a ayudar como cuando ya están un poco más grandes. Pero cuando ellos tengan la conciencia y la capacidad de, ¿sabes qué? Yo jugué, yo recojo las cosas, ¿por qué? Porque yo lo hice. También el pedir ayuda. Muchas veces tenemos las broncas y tenemos un chorro de cosas y por no molestar decimos, no, sí puedo. Y no, necesitamos también ser asertivos para decir, ¿sabes qué? No puedo solo, necesito ayuda. Y no está mal pedir ayuda, simplemente tienes que confiar y decir, ¿sabes qué? Esto no está al alcance, yo no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. También a dar las cosas a los demás y también dar y pedir ayuda. Como dije ahorita, reconocer que no puedo, también a saber pedir disculpas y saber cuándo yo la regué. Pero eso es conforme pasa el tiempo, vas a ir viendo que estas cositas tan sencillas que parece que tenemos que aprender o que ya tenemos en casa, a veces no las dominamos del todo como adultos. Entonces, ¿cómo yo, si no soy un adulto funcional, si no soy un adulto que ya tiene dominadas esas áreas, puedo hacer que mi hijo lo tenga? Entonces, con el ejemplo
Entonces debemos de, antes de enseñarle a nuestros hijos algo, debemos de decir, ¿sabes qué? A ver, yo lo domino, yo que soy su ejemplo, que el niño me va a mirar y va a decir, oye, pero mi papá ni hace eso, entonces ¿por qué quiere que yo diga gracias, que yo haga esto, que yo sea educado, que yo sea respetuoso? Si mi papá le grita a la gente, es grosero, los ofende, los hace menos, entonces hay que ser, o sea, está una discrepancia ahí de autoridad. ¿Por qué? Porque no te está viendo con el ejemplo. ¿Y qué ejercicios necesitamos para esto? Vas a decir, ay, pues eso se les dice nada más. Y no, también hay unos ejercicios que puedes hacer tan simples que a lo mejor ya los haces en casa y ni siquiera te habías dado cuenta, como lo es que recoja su plato y lo ponga en el lugar donde va, que mueva su silla, que ceda el asiento, que recoja lo que tiró, que doble, no sé, una cobija o un tapete, algo que esté tirado, que lleve los objetos que ya están en el suelo, los lleve a su lugar y los acomode. Eso es muy difícil, que guarde las cosas en su lugar. Yo, por ejemplo, batallo mucho con eso. Cuando saco algo y lo uso y todo, y por una cosa o por otra, lo dejo ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que mi hijo ahorita es pequeño, pero conforme vaya creciendo, si él mira que yo utilizo algo y no lo guardo, entonces él va a hacer lo mismo y no lo va a guardar. En este caso, mi esposo a mí me dice, ¿sabes qué? Guárdalo. O mira, ¿eso dónde va? Y ya digo, ah, sí, y ya voy y lo guardo. Pero entonces es ahí, porque si el niño mira que su papá sí lo hace y yo no lo hago, entonces ahí va a decir el niño, entonces ¿qué hago? ¿Lo guardo o no lo guardo? Entonces hay que estar aunados y decir, ¿sabes qué? Tienes razón mi esposo, hay que guardarlo aquí. O igual en general, si vemos que a nosotros nos falla, decir, ¿sabes qué? Yo estoy fallando en esto y en esto y voy a mejorar. También confiar en ellos y decirles, ¿sabes qué? Lleva una jarra con agua y sírvela en los vasos, vértela en los vasos. También el abrir y cerrar las puertas, dejar las puertas abiertas y decirle al niño, ¿sabes qué? Tú sabes que las puertas se cierran. También el hecho de subirse a las camas y quitarse los zapatos, no subirse a la cama con zapatos. Es algo tan sencillo, pero a veces uno llega cansado y se sube y se acuesta y tienes los zapatos y el niño después va a otra parte y quiere hacer lo mismo. Entonces, son pequeñas cosas que marcan la diferencia. También no interrumpir a las personas cuando están hablando, cuando te están contando algo. Muchas veces te emocionas. ¿Cuántos niños tú miras y te están contando algo y de repente empiezan y se quieren meter en la plática de los adultos? Entonces, enseñarles cuándo y cómo hablar y hacerse notar, pero sin interrumpir a los demás. Levantar la mano, no sé, hablar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero opinar. Como tan simple cuando estás en la escuela y empiezan a hablar todos y les dices, levanta la mano y no lo hacen y empiezan y no se entiende nada. Entonces, ¿sabes qué? Levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar, es mi turno y quiero que me respeten los demás y no hablen. ¿Por qué? Porque yo estoy respetando su turno. Y no queremos niños robots, no queremos niños que cuando vayan a un lugar digan, ni se sintió el niño porque ni habló, ni gritó, ni corrió, ni hizo nada, se la pasó ahí sentado nada más. No queremos eso. Queremos niños que sepan cuándo y cómo hacer las cosas, cuándo y cuándo no decir las cosas, que sean propios, que sepan en dónde comportarse así y de otra manera, porque obviamente nosotros hacemos eso. No te comportas igual en el trabajo que en tu casa, o a lo mejor no te comportas igual en una fiesta familiar que en una fiesta con amigos. Obviamente no te comportas igual en la iglesia que en la escuela. Sabemos discernir y sabemos identificar cuándo vamos a tener un lenguaje así, una postura así y un comportamiento de esta manera. Y no somos hipócritas, estamos regulando el área. No vas a ir a un funeral y te vas a reír o vas a empezar a contar chistes. Porque es un lugar, pero por ejemplo estás en la escuela y puedes contar chistes, puedes hacer esto y puedes hacer aquello, porque es el lugar, el momento y las personas. Y los niños deben de regular eso, de enseñarles a qué y cuándo y con quiénes hacer las cosas. Porque no cuesta nada enseñarles a que sepan ser empáticos, a ponerse en el lugar del otro, a ser asertivos cuándo y cómo decir las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enseñar a alguien a decir, es que yo soy bien sincero y te digo las cosas, pero te hiero, te lastimo. Y no queremos gente que se crea que es muy directa, pero simplemente está lastimando a todos a su alrededor.
necesitamos gente asertiva, que diga las cosas y que el mensaje que quiere dar les llegue. Sí, pero de una forma educada, de una forma con tacto. Y eso es lo que falta. Sinceramente, existen muchas personas que dicen, yo soy sincero y yo te digo las cosas como son. Y lo único que hacen es herirte, es lastimarte. Entonces el mensaje no se dio porque te hirió. El mensaje no se va a dar correctamente. No es lo mismo decirle, ¿sabes qué? Tú haces esto y aquello, pero de una manera que te haga conciencia y decir, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, a lo mejor no lo había visto de esa manera, pero ahora abro los ojos. Está bien decirlo y no nos cuesta nada, y esas cosas se aprenden en casa. Y tú dirás, como dije, eso ya lo sé, pero ¿realmente lo sabes o realmente lo pones en práctica? Porque yo sé muchas cosas y muchas veces no las pongo en práctica. Entonces, ¿tú lo haces? Montessori hablaba que los niños ya son un ser completo, son adultos pequeños, por así decirlo, y lo único que tienen que hacer es conservar esa gracia y esa cortesía que ya tienen. Simplemente con el paso del tiempo, como vamos creciendo, la vamos perdiendo o la vamos olvidando. Entonces, espero que haya quedado claro, que aprendamos con cosas tan sencillitas como hacer cosas inimaginables. Entonces, no olvides darle like y suscribirte aquí abajito. ¡Nos vemos!